Eso es. Bueno, llegamos ya al taller número 9 y aquí vamos a ver lo que ha sido la historia de los contactos extraterrestres. De hecho, hemos conversado con ustedes en varias oportunidades que todo, absolutamente todo, visto desde la óptica de la ufología, tiene una conexión con la vida extraterrestre, porque estos seres han estado como tutelando de alguna forma la historia de la humanidad, ¿no? Y esto está escrito en todos los registros de historia, en todos estos libros que nos hablan del origen de culturas, de civilizaciones, etcétera, con cualquier nombre. Así es que hoy, para iniciar, les he resumido todo lo que ha sido la historia, hasta cierto punto, lógicamente, ¿no? Lo que ha sido la historia de estos contactos. Claro, no es todo realmente, será una décima parte, como les he dicho siempre, porque la historia de la humanidad es tan grande, tan vasta, que no la vamos a poder cubrir, ¿no? Así es que totalmente, tal vez moramos, vamos a morir sin poder cubrir toda esa historia. Pero el resumen que les he hecho es bastante analítico y hay una capacidad de síntesis que entiendo les va a dar una idea general del tema. Así es que vamos con el primer video de la tarde. Así tenemos muchos libros en la historia, como los tibetanos del Kanchur, que reúnen más de 1000 libros y son textos sagrados del lamaísmo. Y estos constituyen la colección más extensa de cuantos libros escritos y planos existen. Hasta hoy, solo han sido descifrados una centésima parte de los textos del Kanchur. En ellos se nos habla repetidamente de seres que aparecen del cielo y de perlas luminosas en la que estos se transportan. Otro libro es el Mahabharata, una epopeya popular de la India. Aquí también encontramos desconcertantes testimonios sobre la visita de estos seres. Una y otra vez nos encontramos con la palabra Vimana. Son vehículos celestiales que con la ayuda del mercurio y un fuerte viento de propulsión vuelan a grandes alturas. Y así en lo sucesivo, en la Torah, el Pentateuco hebreo, el Canón Palí de los budistas, los analectos del confucianismo, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam del brahmanismo, el Tao Te Ching del taoísmo, el Lao Tse, el Corán, etcétera, etcétera, son muy ricos en relatarnos la relación entre los habitantes de nuestro planeta y seres provenientes del cosmos. En la antigüedad, si bien consideramos estos relatos como sorprendentes, no habría forma de obtener una prueba o evidencia física. Sin embargo, estas historias de avistamientos y contactos con seres celestiales están ampliamente documentadas a través del arte de la pintura, por medio de la cual han quedado plasmadas muchas experiencias. Y es que durante la Edad Media se producen muchos avistamientos de los hoy conocidos como objetos voladores no identificados en los cielos, los mismos que no tuvieron realmente difusión, ya que las noticias y sucesos para entonces se difundían con harta dificultad por la natural ausencia de medios para hacerlo. Pero en muchos relatos y en numerosas manifestaciones artísticas queda la huella de aquellos hechos insólitos, como este cuadro, pintado en el año de 1437 por Fra Angelico, en la que el artista pretende ilustrar cómo Nicolás de Bari logra salvar un navío a punto de naufragar desde el interior de una esfera resplandeciente. Aquí, una pintura de Plodoardo, quien escribió la famosa obra literaria denominada Anales. En ella relata sus avistamientos. Aquí nuevamente Fra Angelico grafica la aparición sobre las aguas de una esfera de color dorado. En 1520, en Erfurt, Alemania del Este, una maravillosa estrella y muy luminosa apareció de improviso en el cielo. En el siglo XV, el pintor fiorentino Filippo Lippi realizó esta obra conocida como la Madonna e San Giovanni, cuadro en la que se representa un extraordinario documento ovni. En la parte superior derecha se observa un objeto lenticular que flota en el cielo y expande una luz. Cerca, un hombre lo observa desde abajo. En la crónica de Nuremberg, editada en 1493 por Hermann Schedel, se refiere a la observación de un objeto gigantesco que, emanando una luz muy fuerte, atravesó toda Alemania.
El tapiz Bayeux, encargado por la reina Matilde en el siglo XI, conmemora la aparición de un cuerpo celeste en el mes de abril de 1066. La inscripción indica: estos admiran a la estrella. Este gráfico de la historia universal del año 1666 habla de la aparición de un objeto sobre la ciudad de Jerusalén. Las naves aéreas en las que llegaban portentosos hombres celestiales se encuentran metamorfoseadas en forma de discos y círculos mágicos. En este relieve mesopotámico hallamos el disco alado que fue vehículo de los dioses, protegido por dos seres alados. La misma imagen ha sido descubierta en numerosos puntos del planeta. Este es un sello que pertenece a los primeros albores de la humanidad en Mesopotamia. Señala la adoración y presentación de tributos por parte de los sumos sacerdotes hacia los dioses voladores, los mismos que se hallan protegidos por signos cósmicos y animales fabulosos. De esta manera podríamos contar con innumerables testimonios en pintura que nos sugieren que esta humanidad fue visitada por seres poderosos que llegaron de las estrellas, enseñaban a los hombres, se mezclaron con ellos, los manipulaban o los destruían, pues todo lo bueno y todo lo malo dependía de ellos. Si bien la historia se mantiene, para hoy podremos decir que tenemos una diferente óptica, pero de la misma realidad. La aparición de seres provenientes del cosmos eran representadas con alas, ya que era la única manera que tenían estas culturas de explicar su desplazamiento por nuestra atmósfera de estos seres celestiales, los cuales han sido considerados por unos como seres divinos y por otros como los virreyes del cielo. Así, por ejemplo, en la cultura musulmana, el jefe de las virtudes es el arcángel Miguel. A través de los tiempos y las culturas, Miguel se reconocería como santo patrón, como una de las valquirias, el guerrero alado. Los ángeles se encuentran en la génesis mismo de todas las historias, cumpliendo una necesidad del hombre, cual es la de estar cerca de sus dioses. Ellos sufren esta obsesión con lo sobrenatural o lo sobrehumano. Los ángeles son seres guardianes del reino intermedio entre el cielo y la tierra y como tales han de llenar este espacio conceptual físicamente. La gran pregunta es, ¿son seres etéreos o son seres como nosotros procedentes del cosmos? Los ángeles son una forma de darle sentido a los acontecimientos de las historias y leyendas. Las cosas suceden con frecuencia, un ángel puede ser la forma de explicar por qué y cómo sucedió. La historia nos cuenta que hace miles de años, Babilonia, Egipto y Asiria ya eran ricos en el contacto con seres alados. Algunos eran interpretados como dioses, otros mensajeros de los dioses. Parte hombre, parte águila o toro, a veces león, eran protectores de la humanidad y mensajeros. Este es un arquetipo que se eleva donde quiera debido a la naturaleza de la realidad física, cuerpo, aire, ala, vuelo, todo entre el cielo y la tierra. Esto es universal. Cualquier grupo humano puede verlo, analizarlo y hacerse la pregunta: ¿dónde está la conexión? ¿Cómo se relacionan estos seres con lo divino? Pues en todas las religiones los ángeles son mensajeros de la deidad. Su nombre significa eso. La palabra ángel viene del griego angelus, que a su vez es una traducción literal de la palabra hebrea malá, que significa mensajero. En Persia surgió una religión llamada el zoroastrismo, una religión que creían en dos seres supremos y seguía el principio del dualismo. El dualismo es la idea de que la historia, el mundo se divide en dos puertas, una buena y otra mala, que están en conflicto perpetuo. De esta manera se compone la historia del origen, la génesis mismo de culturas y civilizaciones alrededor de todo nuestro planeta. La interpretación fue diferente, la época también lo fue. A lo mejor ahora podremos tener un concepto diferente, una nueva óptica, pero de la misma realidad. La historia no se ha detenido y en cada época ha tenido su interpretación. Es así, cuando en el origen de nuestra América surgen las historias, también encontramos la presencia de estos seres. Para todos es conocido que nuestros pueblos del pasado tienen su época en el transcurso de la historia. Así, podemos recordar que los quitus, puruáes, imbayas, cañaris y otras culturas que en su vivir relacionaban a seres celestiales entre la actividad agrícola y los cultos religiosos, que por lo general era la de rendir
tributo a los dioses cósmicos como el Sol, la Luna, la Madre Tierra, montañas, fenómenos naturales, tótems, etc. Los cañaris en particular lo rendían culto a la serpiente o a la guacamaya y por supuesto al Sol, a la Luna, a la Tierra y a muchos otros más. Por ello era una religión politeísta. Pero es importante resaltar que el Sol, o Inti, fue un objeto de poderosa veneración para los cañaris. Referente a la Luna, la veneraban por ser la diosa de la fecundidad y además por permitir la calendarización del ciclo agrario de la Pachamama y su potencial productivo. De esta manera, todas las culturas indígenas de nuestra América también tuvieron su relación con seres provenientes del cosmos, de quienes tuvieron su propia interpretación, también como seres alados, pero ¿de qué otra manera podrían interpretar a un ser que se desplazaba por nuestra atmósfera si no es con alas? Lógicamente, esta historia nunca ha podido ser aceptada ni comprendida por Occidente, por eso la llaman mitología. Pero es a partir de 1492, con la cruel llegada de la conquista de los españoles, que vinieron a matar a nuestros indios, a violar a sus mujeres y a robarse el oro. Estos pueblos originarios fueron sometidos a imposiciones culturales, sociales, tecnológicas y religiosas, las mismas que para hoy han quedado al descubierto en la esencia de su intención, pues el objetivo era el oro y el pretexto, la religión. Todo esto generó en nuestros hermanos americanos una gran frustración, ya que su cultura se vio totalmente agredida y confundida debido a que les cambiaron a su guacamaya por Adán y Eva, teorías que, como sabemos en la actualidad, ya han sido descartadas por quienes las difundieron. Avanzando en la casuística de los contactos con seres extraterrestres, podemos decir que se inicia la época contemporánea precisamente en las décadas de los 40 y 50, durante las cuales registraremos los primeros testimonios serios, a decir de la evidencia presentada por sus protagonistas. George Adamski fue el primer hombre contactado por los seres del espacio que alcanzó con sus relatos y sus fotografías una fama mundial. Todavía se discute la realidad del hecho, pero las pruebas están aquí. Adamski tuvo amplios conocimientos de astronomía y un buen instrumental óptico, lo que le permitió hacer un banco de pruebas de su experiencia. En 1946 logra fotografiar desde el Monte Palomar este objeto gigantesco y que, a decir de los testigos, que incluían a 2 radioemisoras, este objeto se balanceaba en el espacio sin hacer el menor ruido. Era totalmente negro y no tenía ninguna cabina visible, a decir de los testigos. También tenía la forma de un cigarro negro. Mientras todos decían que se trataba de una nave interplanetaria, Adamski se mostraba reticente a aceptar esa posibilidad, pero no duraría mucho su escepticismo, ya que 2 meses más tarde Adamski logró obtener estas impresionantes fotografías, las mismas que estuvieron seguidas de un contacto. Sería para entonces la primera vez que se podría fotografiar a estos seres y tener una clara impresión de cuáles son sus intenciones. A decir de Adamski, este ser con el que él tuvo contacto tenía el pelo platinado y le llegaba hasta los hombros. Asimismo, utilizaba una especie de traje diferente a los que para entonces se conocían. Este ser tenía el rostro radiante y lucía una sonrisa muy amigable, iniciándose de esta manera lo que sería un amplio diálogo con el alienígena, el mismo que le confesaría a Adamski que procedía de Venus. Seres que estaban preocupados por las pruebas atómicas que se venían realizando en el territorio de la Unión Americana, las mismas que estarían generando radiaciones extremadamente peligrosas que afectarían el entorno cósmico. El venusiano explicó también que viajaban por el cosmos en grandes naves en forma de cigarro y que de estas surgían pequeños aparatos de reconocimiento conocidos ya para ese entonces como platillos voladores, algunos de los cuales eran tripulados. Adamski logró obtener las mejores fotografías para entonces de las naves venusianas e incluso logró elaborar una maqueta que reconstruye el tipo de nave que este ser de Venus, llamado Fircón, le permitió conocer por su interior a Adamski.
Luego de una larga historia de contacto, los alienígenas dan a conocer a Adamski teorías muy exactas sobre la energía electromagnética, la anulación de la gravedad y una noción del tiempo y del espacio, así como le afirmaron a Adamski que no tomaban contacto frontal con nuestro planeta debido a que los terrestres no estaríamos preparados para este contacto, pues ellos no querían luchar ni desean provocar el pánico y por ende una revolución integral, ya que ésta debiera darse de acuerdo al nivel de conciencia que este planeta por méritos propios alcance, evitando así una revolución que colapse todo el sistema, el cual ha sido edificado por la sociedad contemporánea de acuerdo a mezquinos intereses. De esta manera, Adamski inaugura la era contemporánea de los contactados. Con él se inician esos relatos de gentes que aseguran estar en buenas relaciones con seres provenientes del cosmos, tales como Hobart Menger, Eugenio Siracusa, Daul Fry, Orfeo Angelisi, entre otros. Bueno, miren, ¿de qué otra manera podían en la antigüedad la gente del siglo XIV, XV, explicar lo que estaban viendo en el espacio, ¿no? Sino a través de esos grandes murales y lógicamente, pues, muchas personas deificaban esta aventura, esta historia, ¿no? Por eso la mayoría de estos cuadros fueron guardados en templos religiosos y existen muchos templos y catedrales que tienen pinturas, tienen frescos donde se ven estas naves. Una que a mí me llamó la atención fue, y ustedes si alguna vez están por ahí visiten, es aquí en Baños de Agua Santa, ¿no? Por Rambato, por ahí. Ahí está la iglesia y en la iglesia al lado hay un museo que habla de... Y ahí hay una fotografía, un cuadro de estos en donde está Guaranda y está el ovni pintado ahí arriba. Guaranda y el ovni ahí está pintado, ¿no? Así es que, bueno, muchos países, muchos de estos cuadritos, ¿no? Y también ya más antiguo, más en la antigüedad, en pinturas rupestres como hemos visto, ¿no? En Tassil y en todos estos lugares. Y luego, pues ya el contacto directamente. Yo creo que de las personas más serias que en su momento saltó al vacío para hablar de este tema fue George Adamski, ¿no? Era un astrónomo connotado, Adamski. Así es que, lógicamente, luego vino el desprestigio, las historias que se tejen en el entorno y todo, ¿no? Pero ven, ese es el resumen que les hemos hecho. O sea, más o menos así marcha la historia, ¿no? Así más o menos marcha la historia. Y luego vamos llegando, pues, a los años 60, 70, ¿verdad? Y ya empezamos a enterarnos de muchos casos aquí. A ustedes les va a llegar 12 horas de contactos extraterrestres como material de apoyo. 12 horas, ¿no? Eso ya les voy a comentar luego para ver cómo le hacemos, porque estos PDF se los puedo enviar a su correo o inicialmente nosotros los enviábamos en CDs, pero luego las personas decían que no todos, que ya no tenían los CDs, que les mande mejor en PDF, así es que les mandamos en PDF. Bueno. Estuvimos en Chile y descubrimos un caso que ya ustedes habrán escuchado, es el caso de Claudio Pastén, ¿ya? Nos contó la historia, etcétera, etcétera, pero bueno, nos interesaba ir a una regresión para saber un poco más de esta historia. Así es que en Chile conseguimos a los dos, para mí, los mejores hipnoterapeutas de la época, ¿no? Y este es el video que van a ver a continuación, la historia de Claudio Pastén. Vamos a ver, entonces. La hipnosis regresiva fue realizada por el psiquiatra Mario Duzuel y el experto en regresiones, Mario Aranda. Desde ahora
Nos vamos. 1, 2, 3. Nos vamos en el tiempo. Eso. Seguimos en el tiempo. La luz nos lleva. Eso. Es un rayo de luz que nos lleva a la causa real, por la cual tú quedaste con canales abiertos hacia determinada entidad. Eso. Nos vamos hacia allá. Eso, a la causa real. En el tiempo. Sin límite de tiempo. Nos vamos a mover en el tiempo. Al momento en que tuviste un fenómeno en el morado. El año 97. Un fenómeno extraño o anormal. Cuéntanos. 2 luces. 2 luces. ¿Dónde estás tú? En la laguna. En la laguna. ¿Dónde está ubicada esa laguna? Baños Morales. Baños Morales. ¿Ya? ¿Muy lejos? ¿De dónde pasan vehículos? Sí. Muy adentro. Sí. ¿Y estás solo ahí? No. ¿No? ¿Quiénes están contigo? Cuéntame. Johannes. ¿Ya? ¿Quién es él? Johansen. ¿Ya? Son alemanes. Son alemanes. ¿Ya? ¿Y están ahí contigo? Sí. ¿Subieron contigo al cerro o al lugar? ¿No? ¿Estaban ahí? Sí. ¿Ya? ¿Están acampando? ¿Qué están haciendo? Sí, están acampando. ¿Ya? En las luces. ¿Qué hora es cuando estás viendo las luces más o menos? ¿Está oscuro? ¿Hay luz de día? No. Precisamos. No tengo reloj. No tienes reloj, pero ¿hay luz de día? No. No, no hay luz de día. ¿Ya? ¿Tienes miedo ante esas luces? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Descríbeme esas luces. Velas. Velas. Tranquilo, como contemplándolas. Eso sereno. Son blancas. Son blancas. ¿Ya? Son naranjas. Naranja. ¿Ya? Sigue observando. Sigue observando esas luces. Sin alterarte. Amplifica tu conciencia. Eso. Puedes ver. ¿Qué está pasando ahí? Estoy jugando en el agua. Están jugando en el agua. ¿Y tú tienes mucho miedo? Me quiero ir. ¿Te quieres ir? ¿Ya? Sigue observando. ¿Y qué va pasando ahí? ¿Se están moviendo? ¿Ya? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Tienes mucho miedo? ¿Estás muy angustiado? ¿Ya? ¿Y tus amigos están ahí contigo? Se fueron. Se fueron. Te dejaron solo. Estás tú solo ahí. ¿Ya? ¿Ya? Sigue observando. ¿Qué están haciendo ahora las luces? Están dando vueltas en la piedra. Dando vueltas de piedra. ¿Ya? Están jugando debajo del agua. Están jugando debajo del agua. Voy a ir. ¿Te quieres ir de ahí? ¿Ya? No me puedo mover. No te puedes mover. No. ¿Ya? Estás como pegado a la piedra. No te puedes mover. No. Van a salir. Van a salir del agua, ¿no? Están creciendo. ¿Ya? Están creciendo. ¿Tienen el mismo color? ¿O son distintas? Son grandes. Son grandes. naranjas. Naranja, Son ya. rojas. Ya. De todos colores. Ah, cambian de colores. Sigue observando. ¿Qué está pasando ahora? Están creciendo. Están creciendo. ¿Qué pasa ahora? Jesucristo, por favor, no me pase nada.
Eso. ¿Qué pasa ahora? Es hermoso. Es hermosa. Sí. ¿Ella no te da miedo ahora? No. No, ya. Ya. Hace unos ruidos. Hace unos ruidos raros. Sí. Ya. ¿Qué tipo de ruidos? ¿Puedes identificarlo con algo que conozcas tú? Sí, como un imán gigante. Ya. Sigue observando. Sigue observando. Se está abriendo. ¿Qué se está abriendo? La luz se está ¿La abriendo. luz Sí. se está dividiendo? Sí. ¿Ya? ¿Qué ves ahora? Persona. Dos personas. Sí. Estás viendo dos personas. Sí. ¿Cómo son? Súper altos. Altos. Ah. Sí. Tienen vestido en blanco. Vestidos blancos, como túnicas. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. ¿Y sus cabellos, cómo son? Si es que tienen luz, hay mucha luz. mucha luz. No logras ver eso. Sí, son blancos. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ahora? Me está dando mi mano. Te está dando tu mano. Ah, sí. Ujú. ¿La está tomando de la mano? Sí. ¿Qué pasa ahora? Cuéntame. Es importante. ¿Qué pasa ahí contigo? Volando. ¿Estás volando? ¿Pero estás volando en tu cuerpo físico? ¿Cómo estás volando? Ve eso, con claridad. Ve la imagen, con claridad. ¿Es tu cuerpo Estoy físico? entrando en la nave. ¿Dónde estás entrando? En la nave. En la nave. Ah, ¿Qué nave es esa? la que salió del agua. ¿Era una nave? Ah, ¿Por qué sabes que es una nave? es metal. Es metal. Ah, Ya. Y tú estás con esos dos seres en esa nave. sí. Todo es blanco. Ya. ¿Cómo los sientes a ellos tú? ¿Son seres buenos? ¿Por qué tienes tanta seguridad de ellos? Se ríe. Ya, Me abre. ya. ¿No te da miedo que te hagan algo malo? No, no te inspiran nada negativo. Nada, nada. Ya. Ya. Cuéntanos, ¿qué te están diciendo? Cuéntanos. Nos interesa a todos saber. Me van a instalar hijos. ¿Cómo es eso? No entendimos. Me van a poner hijos. ¿Te van a poner hijos? Ah, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? no me estómago. En el estómago. Ah. Una luz. Sí. Ya, ¿y con qué objeto? Ah, ¿Para qué hacen eso? no sé. No sabes. No te lo explican tampoco. Sí. ¿Sí? ¿Y qué te explican ellos? ¿Para qué hacen eso? Es para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Ya, Luego las estrellas. ya. ¿Estás muy lejos de la Tierra? ¿O logras ver la Tierra? No, No, estás muy lejos de la Tierra. Pero muy, muy lejos. pasamos a otra dimensión. Pasaron a otra dimensión. ¿Cómo se entiende eso, otra dimensión? ¿Cómo lo entiendes? Se quebró el espacio. Se quebró el espacio. Ya. Las estrellas quedaron atrás. Y las estrellas quedaron atrás. Sí. Ya. Son ángeles. ¿Son ángeles? Sí. ¿Por qué dices tú que son ángeles? ¿Te lo dijeron ellos? ¿O a ti te nace eso? ¿Lo sentiste? Ellos me dicen. ¿Qué te dicen? Son ángeles del Señor. Son ángeles del Señor. Ya. No me voy a caer. Oh, ¿Por qué les preguntas no me voy a caer? ¿Te da miedo? me sacaron volando. Te sacaron volando. Ujú.
No me voy a caer. ¿Por qué les preguntas no me voy a caer? ¿Te da miedo? Me sacaron volando. Te sacaron volando. Es una ciudad grande. Es una ciudad grande. ¿Dónde llegaste? La gran Jerusalén es hermosa. La Gran Jerusalén. Es hermosa. ¿Ese es el lugar donde estás? La Gran Jerusalén. Que se habla en la Biblia, en el Apocalipsis. Sí. ¿Ya? Pero esa gente son físicamente como de carne y hueso. Nosotros sí. Sí. Se están preparando. Preparando. Sí, los escucho a todos. ¿Ya? ¿Preparándose para qué? ¿Escuchan para qué? Para viajar a las estrellas. Para viajar a las estrellas. Sí. ¿Y ellos qué están haciendo ahora? Están escuchando a él. ¿Ya? ¿A quién? A Dios. A Dios. Ya. Están escuchándolo a él. Ya. Me está hablando. Te está hablando. No, Cuéntanos, ¿qué te va diciendo, Ibio? ve. Y cuéntale a tus hermanos todo lo que estás viendo. Hay unos más grandes que ellos. Hay unos más grandes que ellos. Tienen armas. ¿Armas? Sí. ¿Ya? ¿De qué tipo armas? ¿Sabes eso? Sí. No sabes, pero son más Pero poderosos. hacen cosas así. ¿Ya? Sí, están con ellos. Están con ellos. Sí, son diferentes. ¿Mm? Son más grandes. Más grandes. ¿Los puedes ver? Están en la puerta. ¿Ya? ¿Cómo son? ¿Cuál es la diferencia que tienen entre uno y otros? Tienen más poder. Más poder. Sí. ¿Ya? Y están llorando. Llorando. ¿Sí? Ujú. Pero tienen la imagen de un ser humano. Están llorando. Sí. ¿Sí? Ya. Muy pocos se van a salvar Muy pocos se van a salvar. ¿Dónde? de aquí. ¿Aquí en la tierra? Muy pocos se van a salvar acá en la tierra. ¿Por eso están llorando? Sí. Autos también les va a pasar. Sí, sí, sí. Ya. Chao. ¿Te despides de ellos? Me voy a quedar dormido. Te vas a quedar dormido. Me van a hacer dormir. Te van a hacer dormir. Sí. ¿Y vas a regresar a la tierra? Ya estoy. Ah, ya estás en la tierra. Estoy en la piedra. Estás en la piedra. Ya. Te van a hacer dormir. Sí. Ya. Ya. Te quedaste dormido en la piedra. Ya. Respira profundo como si estuvieses despertando. Como si estuvieses despertando en la mañana. Eso. Puedes bostezar, respirar, estirarte de a poquitito. De a poquitito. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Eso, despacio, despacio. Igual que si estuvieses despertando en la mañana, después de haber dormido toda la noche. Eso. De a poco, de a poco. Sin duda, una extraordinaria experiencia. Y para comentarnos un poco más de los detalles de la misma, agradecemos la presencia en el set de Claudio Pastén, el protagonista de esta experiencia, y del doctor Mario Duzuel. Cuéntanos, Claudio, ¿cómo se inicia esta experiencia? A ver, acampando en la cordillera, típico de lo que hacía los fines de semana, por escapar un poco de la rutina del trabajo mismo. Bueno, aparecieron unas luces preciosas, que es lo más lindo que he visto, yo creo que en mi vida, como fenómeno extraño. Bueno, se presentó ante mí una cosa inmensa que parecía una nube de energía, que metía una bulla bonita, entre paréntesis, porque me dio mucho miedo cuando vi estas cosas. Y bueno, la experiencia está en el video, ya vieron de qué se trata. Lo importante de esto, bueno, yo no recuerdo nada de lo que es la hipnosis, pero sí me acuerdo que vi dos personajes muy bonitos, muy preciosos. Y ahora ya sabes los nombres incluso. Sí, sí. ¿Cómo percibes tú el acercamiento de estos seres?
¿Crees que tratan de darte un mensaje o cuál sería el sentido de esta experiencia? Bueno, el mensaje ha sido dado a lo largo de toda la historia con la gente. No es el único caso que ha pasado. Hay mucha gente que ha tenido contactos bonitos de cosas desconocidas para ellos mismos. Mucha pena por la gente que no entiende estas cosas. Me emociona en realidad, pero podría ser un poquito más entendible a la gente, un poquito más, darle la parte cordial. La cuota de duda siempre alimenta un poquito la esperanza del corazón. ¿Conciencia? Sí. Doctor Duzuel, si tuviera que describir la experiencia de Claudio en 2 palabras, ¿cuál sería el término que utilizaría? Bueno, es una extraordinaria experiencia para mí como profesional, como también para mi amigo Hernán Aranda, hipnólogo también, que vivió la experiencia juntos, puesto que él, Claudio, cae en un estado de trance hipnótico perfecto, ya con todas las características del trance hipnótico y fácilmente. Y hicimos un recorrido desde la infancia, adolescencia, primero no ir al episodio que tuvo, y posteriormente en la misma experiencia de él, recabamos una serie de detalles que nos parecieron extraordinarios, la respuesta de él en el acto hipnótico. Ya. Claudio, ¿de qué manera ha cambiado esta experiencia tu vida? A ver, la parte sentimental estoy muy delicado de visión con la gente, con la parte llorón. Como les dije, hay mucha gente que... Sí, sensible, sí, de todas maneras. Antes, bueno, nunca lo dejé de ser, siempre fui un poquito más amistoso con la gente. Pero ahora es muy diferente. La gente que se acerca a preguntarme cosas les cuento con toda la paciencia del mundo. No tengo ningún problema en contarles. Es un regalo que se me dio y que es para todos, lo estoy compartiendo. A mí se me dijo que hiciera eso y... Eso que tú dices es muy interesante, tiene mucho sentido. Mi querido doctor, ¿siente usted que en el campo profesional donde se mueven estas experiencias, visto desde la psiquiatría, sus colegas son indiferentes o tienen algún prejuicio frente a este tema? Sí, hay muchos prejuicios en mis colegas, también en otros profesionales, porque se piensa incluso que la declaración en un acto hipnótico no es válida legalmente por la interferencia con la imaginación, con otros procesos mentales. Pero la hipnosis dentro de un contexto de una investigación es un eslabón muy importante para poder investigar la verdad. Claudio, existen otras personas que han vivido tu misma experiencia, pero que no se atreven a saltar al vacío, por así decirlo. ¿Qué crees tú que les cohíbe compartir esta experiencia? La enseñanza es parte del atrevimiento también. Para aprender hay que saber cruzar el río, así que es la incentivación propia lo que les va a dar la cabida a aprender y asimilar estas cosas. Cuesta, pero hay que hacerlo. Es importante. Sí. Muchas personas han vivido estas experiencias alrededor de todo el planeta. Lo que sucede es que no todas están dispuestas a compartir estas experiencias y eso es lo que ha hecho que no se conozca muy comúnmente el tema. Debemos aclarar también que en esto no ha existido dinero de por medio, ha sido de muy buena voluntad y muy honesto Claudio, el doctor Duzuel, quienes ha prestado sus servicios para esclarecer esta experiencia. Bueno, como todos los casos, mis amigos, no solamente de avistamientos, ¿no? Sino también de contacto, siempre tienen muchas variantes que no empatan con la lógica terrestre. Entonces, para el común de la gente no es como tan fácil aceptarlos, ¿no? Hay muchas personas que dudan, bueno, pues prefieren a veces abstenerse de cualquier comentario, que en todo caso es lo mejor que se puede hacer, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, sobre todo por los frutos, ¿no? Hay que tener importante eso, que para mí eso es muy importante, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, porque si una persona es contactada por estos seres, primero debe haber alguna explicación de por qué es contactada por estos seres, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, deberíamos tener en cuenta
¿qué está haciendo la persona con este mensaje, no? Porque si se le da un mensaje debe ser algo positivo para la humanidad, algo que ayude al ser humano, ¿verdad? Entonces, esperamos, a lo largo de la historia hemos visto muchos casos, que estas experiencias, nosotros dentro de la ufología, esperamos que estas experiencias contribuyan al desarrollo de la conciencia del ser humano. Esa es la palabra clave, siempre será la palabra clave, por eso lo vimos en el primer taller, ¿no? El tema de la conciencia del ser humano, porque ese es el fin último dentro de estas historias. Entonces, miren, acabamos de ver estos casos, ¿no es cierto?, con regresión incluida y todo. Pero existen otros contactados que se preocupan incluso de la geopolítica y del movimiento y de la historia y de todo eso. Así es que en algún momento entrevistamos a otro personaje que afirma venir con un mensaje aquí al Ecuador, aquí a América Latina. Incluso dimos un par de conferencias por ahí, le invitamos y bueno, y el tipo se explaya y habla, pero como ustedes van a notar, el tipo como que le entra mucho a la geopolítica, ¿no? Lo cual no está mal, pero yo no sé si nuestro planeta visto desde el espacio exterior se ve, no se ven las fronteras, pues, ¿no? Entonces, y los mensajes son universales, no sé hacia dónde están enfocando mucho estos mensajes. Es lo que yo pienso, lo que yo pienso. Aquí más vale lo que ustedes entiendan, cómo ustedes comprendan estas experiencias, ¿no? En el caso de Pastén es un poco polémico, así es que si quieren ya hago una pausa por si alguien tiene una pregunta. Ya, entonces vamos a seguir adelante con el siguiente contactado que es Ariel, ¿no? Vamos a ver. Esto es aquí y tengo que compartir. Hay muchos tipos de contactados que hablan de muchas cosas y yo llamo a las personas que escuchan por primera vez lo que yo estoy diciendo, porque hay varios tipos de contactados, que escuchen este lado de la información a ver qué les parece, a ver si encaja dentro de sus grandes incógnitas y sus necesidades espirituales, o tal vez dentro de sus capacidades intelectuales de investigación. Primero que todo, me dijo que ellos venían de un sol central que se llama Xiel-Ho, es el sol mayor de las Pléyades. Aquí no conocemos eso en astronomía, no sabemos qué es eso. Pero entonces me hizo una referencia, es el cielo de vosotros, de las religiones. Nosotros hemos estado en la tierra hace muchísimo tiempo. Siempre ustedes han dicho que los ángeles vienen del cielo. Pues nosotros venimos de Xiel-Ho. Nosotros hemos estado al lado de la humanidad, no persiguiéndola, sino estando al lado de ella para el avance. Porque desde el momento que la organización extraterrestre invade la Tierra, desde ese momento la humanidad ha estado en peligro de extinción. Porque lo único que quiere la organización extraterrestre es eliminar totalmente la humanidad. Para eso entonces me dice en un momento, han creado lo que ustedes conocen como guerras. La primera, de 1914. La segunda, que ya la conocemos, que culminó entre 1945 y 46. Y la tercera, que está a la boca de nosotros. Me dijo que entre la fecha del año 2000, 2001, 2003, nosotros estaríamos en plena batalla final. ¿Quién contra quién? No sabe. Las potencias mundiales por el poder precisamente hegemónico del mundo. Y el dólar va a ser precisamente el capital de arma para luchar esa guerra. Y esa guerra se va a desatar ya entre Israel, donde precisamente en este momento hay una gran conmoción, y los pueblos árabes, y eso va a llevar a la restante humanidad a hacer grandes grupos de guerra, donde allá se van a enfrentar en una famosa guerra que también los extraterrestres llamaron la guerra de Armagedón, y que tiene que ver precisamente con el dictamen, digámoslo así, o la información profética que ellos llamaron, para que nosotros conociésemos el sitio del Armagedón, reunión de las armas del tiempo final. Pero eso es en el oriente. Y a esa guerra van a sumarse las grandes potencias, por ejemplo, que ya conocemos, las europeas. En este momento, las mismas norteamericanas, las mismas potencias rusas, la misma potencia china, las mismas potencias árabes, y se va a convertir en una gran conflagración donde ellos van a ser destruidos y absorbidos por su propia guerra.
Eso es muy aparte de la profecía de los asteroides y todas esas cuestiones. Hay otros tipos de profecía, entonces tendríamos que tocar el libro de Isaías 14 y 13, también donde habla de las potencias son conmovidas. Voy a hablar entonces de esto, pero haciendo la salvedad. Estos profetas no fueron lo que nosotros consideramos simplemente profetas de una Biblia. Fueron extraterrestres que vinieron aquí a traer un conocimiento proveniente precisamente de esas organizaciones estelares llamadas las Pleiades, de la organización estelar que nosotros conocemos como las 7 cabrillas, y de una organización un poco más mayor. Hablemos de entonces del centro de la galaxia, de organizaciones que vienen también de organizaciones más supremas, más superiores de la profundidad de los universos. Estas organizaciones son los que enviaron estos señores que nosotros consideramos profetas y que hablaron de alguna forma un tipo de diálogo casi mítico religioso que nadie entendió, pero que hoy, al momento de descifrar la profecía con esa implicación extraterrestre, podemos entender que fueron simplemente mensajeros y que trajeron una carta de antelación al acontecimiento que la humanidad va a vivir. Quetzalcóatl y Viracocha, ¿eran también seres o eran europeos que No, vinieron acá? eran extraterrestres. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos entendido, nuestros ancestros nos hablan de Quetzalcóatl y Viracocha, que estuvieron no solamente desde Centroamérica hasta aquí, hasta el sur de los incas. Estos dioses venían también de las Pléyades, venían de esas organizaciones. Daniel me habló que aquí enviaron inclusive, hay un famoso dios que vino al Salto de Tequendama en Bogotá, que se llamó también, ¿cómo se llama? Viracocha, Bochica, en Colombia. Este Bochica también venía de esas organizaciones y este hombre también trajo este tipo de enseñanza. Si nosotros analizamos no solamente las enseñanzas de los mayas, digámoslo así, o casi de los aztecas, o tal vez no exactamente los aztecas porque tuvieron una interrelación muy grande con organizaciones extraterrestres también muy negativas. Pero más que todos los mayas y tal vez los incas aquí tenían unas civilizaciones muy avanzadas, de un conocimiento profundísimo que fue precisamente arrasada cuando los españoles llegan a nuestras tierras, despedazan todo esto para que este conocimiento no llegase al momento actual. Pero estos hombres, estos dioses que vinieron, nos heredaron ese conocimiento extraterrestre. Hay muchas personas que hablan sobre un mundo paralelo. ¿Existe ahora en este momento un mundo paralelo al de la Tierra? No solamente en la Tierra, los planetas todos y digamos las organizaciones cósmicas están situadas en universos prácticamente paralelos, en mundos paralelos, en sistemas paralelos de vida. Nosotros casi, digámoslo así, que casi ascendemos en el proceso evolutivo dentro de organizaciones paralelas. Mientras ellos están haciendo un proceso espiritual, nosotros lo estamos haciendo casi igual. Y tal vez ellos nos impulsan a nosotros o nosotros nos impulsan nosotros impulsamos a ellos. Y tal vez eso es una de las razones por las cuales ellos están muy preocupados. Hablo de los extraterrestres. Cuando aquí se va a desatar una tercera guerra mundial. Porque hablar de tercera guerra mundial en televisión o en radio o en prensa no es simplemente palabra. Hay que pensar lo que eso significa. Una polución ambiental impresionante, destrucción casi de la flora y la fauna en una gran totalidad por radiación, mortandad impresionante, terremotos, grandes movimientos telúricos, desplazamientos continentales que se suceden con base precisamente a las grandes explosiones atómicas. Pero eso sin contar la contaminación que significa, pues, digámoslo así, la explosión de una cantidad de armamentos tecnológicos como son los bacteriológicos y otro tipo de armamentos que conocemos que son tremendamente destructivos. Entonces hablar de una tercera guerra mundial no es simplemente hablar de un acontecimiento de guerra, es más que eso. Pero entonces aquí es donde viene. Mientras las grandes potencias se van prácticamente a despedazar, y eso es lo que va a suceder, nosotros en América Latina, y por eso yo estoy muy interesado en América Latina, vamos a reconstruir no solamente nuestro continente, sino nuestros países, pero no como unos países separados, que Colombia allá, que Venezuela acá, que Ecuador aquí, que Perú allá, sino como una gran nación, el sueño de Bolívar. Una gran promesa. Me dijo Daniel que el sueño de Bolívar no era un sueño, era un programa de ellos que venía de una organización que se llama La Paloma, la Gran Columba. 4 organizaciones solares, 4 sistemas solares que enviaron precisamente el nacimiento, digámoslo así, no solamente de Bolívar, sino de Sucre y todos esos hombres que lucharon aquí, entre esos el gran Inca, por ejemplo, los hombres que estuvieron aquí, que nos antecedieron y que fundaron nuestras culturas. Así que la profecía extraterrestre no es simplemente el platillo volador, implica una cantidad de acontecimientos importantes y yo estoy muy interesado en que nosotros los suramericanos conozcamos esto. Cuando Hitler empezó su guerra contra los judíos, él tenía el mensaje, lo distorsionó, ¿qué pasó con él? Tendríamos que hablar otras cosas. Hablemos entonces de las grandes potencias de guerra del mundo. Todas pertenecen a la gran rebelión. Entonces en este caso hablemos de Hitler, que también está involucrado en eso. Todo lo que ha sido mortandad, guerra, destrucción para el planeta no es bueno. No viene la organización de Sherlock Holmes. Entonces hablemos de algo que a la gente tal vez le interesa o tal vez posiblemente lo pueda entender o posiblemente ya lo entendió. No viene de Dios.
Porque estos hombres de las playas me hablaron de Dios. Dios es el que da vida, el creador de vida, no es el destructor. Él aquí al planeta Tierra no ha mandado una destrucción, no ha mandado guerras, que los hombres se maten unos contra otros. Ha enviado un conocimiento espiritual para que el hombre ascienda en el proceso. Ha enviado un conocimiento para que tú y yo seamos hermanos, para que la humanidad perpetúe su especie, y no solamente su especie, sino su propia creación en un ascenso. Entonces, Hitler, y podemos hablar de muchos hacia atrás, la historia misma de Roma, de las grandes conquistas planetarias, todas han sido unas grandes destrucciones, y hablemos entonces de qué es de la gran organización de la rebelión luciferina. Dios para ellos, o para nosotros, encarnó en Jesucristo el espíritu de él, o Jesucristo fue un ser especial, o se unieron el espíritu de hombre y el espíritu divino. Primero que todo podemos hablar entonces de los grandes mensajeros que ellos han enviado aquí. Daniel me dijo que los grandes mensajeros han existido en toda la humanidad, enviados desde Shell Hall. Entonces comencemos por la historia que nos antecede antes de hablar de Jesús. Hablemos de 8.000 años de la India. Hablemos entonces de Krishna, un gran enviado del cielo. Él venía de las Pléyades. Hablemos de Rama en el Tíbet. Hablemos de una cantidad de dioses. Llegamos entonces a Quetzalcóatl, por ejemplo, saltando aquí a nosotros, que es más o menos contemporáneo, digamos, a Jesús. Entonces hablemos de Jesús. Entonces, si vamos a hablar exactamente de Jesús, es uno de esos grandes hombres, es uno de esos grandes dioses cósmicos que nos visitó precisamente para enseñarnos algo muy sencillo: amar al hombre o al prójimo como a sí mismo. Nosotros no hemos entendido esa enseñanza. Pero él fue un espíritu encarnado. Directamente. O sea, desde el nacimiento, o se trasladó. Trasladado totalmente de esos universos luz que nosotros desconocemos. Y trasladado con nacimiento y todo, porque inclusive su madre no era una mujer muy terrestre. El padre, aunque sí era muy terrestre, pues digamos que estuvo aquí en la humanidad y nos enseñó muchas cosas muy terrestres, pero la madre era muy diferente. Y aún el proceso de los propios, digamos, de los propios apóstoles, el nacimiento de él, recordemos lo que dicen los libros de Lucas, de Mateo, de Marcos, cómo los cielos se abrieron y bajaron aquí, pues una cantidad, digámoslo así, de espíritus se encarnaron. Tenemos esto que entender un poquito más, con una mente más abierta, ya tocando los apócrifos, los libros apócrifos, que hablan pues de otra forma de ver lo que es la llegada de este ser aquí a la tierra. ¿En la Iglesia Católica usted cree que está infiltrada el lado negativo de estos seres o el lado positivo? Yo no puedo decir que la Iglesia Católica, hablemos de las grandes organizaciones mundiales. Daniel me dijo algo muy claro, muy exacto. Me dijo, hay grandes 4 poderes que gobiernan al mundo: el poder político, el poder militar, el poder religioso y el poder económico. Entonces me dijo, ¿acaso no has leído aquella parte donde se habló en mi libro de la gran imagen de Nabucodonosor que tenía cabeza de oro? Pues esa cabeza de oro, me dijo, es la gran organización que gobierna los poderes económicos del mundo y es la cabeza principal del nuevo orden mundial, que está impreso en el billete de oro de 1776. Usted en esta conferencia, ¿queda video todavía? Sí, en estas conferencias, ¿cuál es el mensaje final para el Ecuador? No solamente para el Ecuador. Yo estoy llamando a todos los ecuatorianos, a todos los colombianos, a todos los venezolanos, a todos los peruanos, primero que todo a que tengamos una identidad de nacionalidad. Si tú eres ecuatoriano, vamos a luchar por tu tierra ecuatoriana, vamos a luchar por la identidad, porque aquí hay muchos políticos que están vendidos a la organización oscura, hay muchos militares. Entonces no estoy diciendo del Ecuador, estoy diciendo de Colombia, de Venezuela, estoy diciendo de Panamá, estoy diciendo de todo el continente suramericano. Si nosotros no rescatamos la identidad con base en un gran documento de profecías que fue dictado con anticipación, entonces vamos a perecer. Primero que todo eso. Y luego, que ya se avecina, hace poquitos días el presidente Chávez en Venezuela casi lo dijo textualmente, que qué vamos a hacer con la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si nuestros presidentes aquí en el sur lo han dicho, si Colombia lo ha dicho, yo no sé si otros presidentes lo están diciendo, pero ya muchos políticos del mundo ya están preocupados por la Tercera Guerra Mundial, porque saben que las potencias están armadas y que el asunto de Israel y el asunto de los árabes no lo van a detener con balitas, ni con palabras, ni con sistemas políticos, que hay unas grandes profecías, no solamente de Nostradamus, que están las profecías de Apocalipsis, que están las profecías de Daniel, que hablan de la gran, digámoslo así, la gran conflagración que nace precisamente en Israel, y estamos en el tiempo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué se va a hacer? Entonces, ¿qué vengo yo a decirle a la gente del Ecuador? Primero que todo, que este es un territorio de sobrevivencia, que aquí vamos a sobrevivir. Y ahora que yo he venido al Ecuador por primera vez, me quedo maravillado de las tierras. Tenemos toda la agricultura posible. Entonces, ¿con qué va a ganar la guerra Estados Unidos? Con ningún arma, porque el arma terriblemente mortal en contra de ellos es el hambre. Nosotros tenemos misiles de yucas, de papas, de plátanos, bueno, de todo lo que cultivamos en América Latina. Entonces, mi mensaje exacto para el Ecuador:
es nuestra tierra, es nuestro territorio, vamos a cuidarlo, vamos a rescatarlo, no vamos a venderle un centímetro de nuestro territorio ni de nuestra identidad a ninguna nación en especial. Vamos a convertirnos en una nación, como la profecía dice, la reina del sur, América Latina, en un gran continente y en un alma para todo el planeta. Ahí sería necesario un líder. ¿Va a aparecer un líder en cada país? Un líder en cada país, y va a salir de algo muy especial, de la mezcla del indio y de esa mezcla del hombre que nació, digamos, de la colonización. Y va a ser un líder que va a propender para los derechos humanos, pero no los derechos humanos políticos en un papel, sino que lo va a hacer, que los barrios tengan agua, que existan escuelas, que existan universidades, que exista verdaderamente, digámoslo así, la necesidad cubierta del hombre y que toda la sociedad humana tenga verdaderamente límites sociales de convivencia. Eso hasta ahorita no ha tenido ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú. Nuestras naciones suramericanas están totalmente, digámoslo así, descubiertas del proceso social. Tenemos hambre en todos nuestros países, desde Venezuela hasta el sur. Los líderes ya se están formando. Venezuela ya ha dado casi, digámoslo así, el semáforo en verde para que eso comience. El acontecimiento del cambio político en Venezuela, el acontecimiento de este cambio va a traer un cambio realmente sustancial a nuestros líderes políticos, sociales, religiosos, militares, económicos. Entonces vamos a llamar a los hombres más inteligentes de nuestros países a verdaderamente hacer este cambio, porque hay una profecía extraterrestre y una preparación desde los mundos, universos, donde vienen los hombres de Sherlock. Estamos con entonces, falta poquito. Profecía. Todo como es el proceso de la profecía. Ya avisa, ya. Él habló con usted, es una persona de carne y hueso. Sí. Sería bueno que pudiésemos decirle a la gente que los extraterrestres que nos visitan de las Pléyades no son lo que la gente considera que son seres incorpóreos o algo parecido. Daniel me dijo que ellos y nosotros éramos hermanos no solamente en el código de creación, sino en el código de sangre. Y que la diferencia entre ellos y nosotros era la inteligencia y el conocimiento que ellos habían desarrollado. Que nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo, nuestra forma ósea, inclusive el código genético era exactamente igual. Y que muchos de nosotros, los terrestres, estábamos ubicados aquí con el mismo código genético de ellos. Que ellos y nosotros estamos dentro de la escala de creación en un mismo límite de humanidad. Eran los mismos humanos. Ellos nos anteceden a nosotros en algo así como unos 30.000 años de avance intelectivo, unos años de su tiempo en la medida de él. Y que él había estado en Babilonia con el mismo cuerpo, con la misma inteligencia, y que no era un hombre así como nosotros consideramos, sí, mortal, sino que ellos eran inmortales. Ellos habían vencido ya lo que nosotros llamamos la mortalidad. Ellos eran inmortales y inmortales. Inmortales porque no se enfermaban con ningún tipo de enfermedad, e inmortales porque ellos no necesitaban encarnar como nosotros. Ellos hacían otro proceso y estaban dentro de otras leyes. ¿Cómo es el proceso de ellos? Ellos un rato se acaba el cuerpo. No, ellos no acaban el cuerpo. Cuando ellos llegan a un límite, y los límites de ellos son entre 1000, porque podíamos decir que si yo me entrevisté con este hombre que estuvo en Babilonia, y desde el momento de Babilonia a la... No, aquí, acá en el blanco, para que la tome en el blanco, para que la tome ahí solo el cuadro. Ya no hay problema. Pero tratemos de concordarnos una cita en Guayaquil, si pueden ir, porque no en el internet que se llama www.losovnisecuador.com. ¿Sabe que sí podíamos ir? Podíamos hacer un buen programa de Tena, la profecía de Nostradamus, de Ulrico de Manguncia, las grandes profecías en todo este propósito. ¿Qué es lo que los hombres de las estrellas tratan de decir? Porque algo que no se ha dicho es precisamente que las profecías tienen un solo punto de partida, el asunto extraterrestre, no tienen otro lugar. Y en este caso han sido dictadas desde las Pléyades, porque los pleyadinos son los más interesados en que nosotros lleguemos estos colapsos, digámoslo así, cosas horribles que no son procesadas por los hombres normales, sino que tienen... Estuve viendo en la televisión mexicana el programa de Reyes, de este muchacho Reyes, que habló sobre la masonería. Lo que pasa es que yo no voy a poner eso por allá, no me lo corta después. No quiero hablar en cámaras todavía, porque quiero guardar. Pero usted con esta página, usted entra también ahí puede... ¿Cuál es la que llamo? ¿Esta? Esta es la principal, www.losovnisecuador.com. Hubo aquí una revolución liberal al principio del siglo, la revolución liberal por Eloy de Alfaro, un gran caudillo de nosotros. ¿Cuáles son las profecías para el Ecuador? ¿Qué papel tiene aquí este consenso bolivariano, dice usted, no? Primero que todo, yo estoy en Ecuador porque vengo de Venezuela, y vengo de Venezuela con las manos abiertas para llamar a nuestra tierra sudamericana.
Vengo de Venezuela con la llama del libertador, que es una espada. Vengo de Venezuela con los hombres de Venezuela que comenzaron la gran batalla libertadora que llegó hasta el sur. Vengo de Venezuela porque Venezuela tiene que ver con una gran profecía, el país al norte del sur. Y el país al norte del sur encabeza un propósito, donde se une Colombia y luego se une Ecuador, por una razón muy sencilla, porque el símbolo total de América Latina es el cóndor. Y ustedes son la cuna del cóndor. Y hay algo maravilloso, ahora que entramos aquí al Ecuador, realmente me maravillé de encontrar en Ibarras un símbolo extraordinario. Astarcheran, o sea, el Miguel Arcángel que lucha contra el dragón. Yo puedo decir, ¿por qué una ciudad del Ecuador tiene un símbolo de esos? ¿Por qué razón? ¿No será que simplemente es un símbolo, digámoslo así, católico o religioso, pero más que todo es un símbolo extraterrestre? Ese es el capítulo 12 del Apocalipsis dictado por los extraterrestres provenientes de Shell-Ho. He aquí el cielo abierto, pero es el símbolo de la lucha del dragón contra Miguel y Miguel contra el dragón allá en el cielo. Hablemos entonces del capítulo 12 de Apocalipsis. Pues bien, allí está Miguel, que se llama Astarcheran y es el gran generador de las huestes de guerra en contra de toda la oscuridad en la tierra. Este símbolo que está aquí en ustedes, el dragón está ya muerto, destruido y está, digamos que anulado. Para mí entonces Ecuador tiene un cumplimiento extraordinario de la profecía y tiene que ver con el cóndor, porque el cóndor es el símbolo de dominio total del continente suramericano. Después de que la guerra termine, después de que la destrucción total que se va a dar en Europa y Estados Unidos, China, la parte de Arabia, entonces queda el continente suramericano que tiene agua, ríos, tierra, hombres y una raza tremendamente mestiza que contiene las 4 razas matrices del proceso creacional terrestre. O sea, que tiene la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla y la raza roja, pero tiene al indio dentro de eso. Esto significa entonces que nosotros tenemos un auge de nuevo nacimiento de razas desde el corazón de América Latina. Bueno, como ustedes ven, esto tiene una conexión medio sesgada a lo político, pero es parte de la geopolítica, ¿no? Ustedes sacarán sus conclusiones. El tipo es muy locuaz para hablar y en 2 conferencias que nosotros le invitamos, pues bueno, él exponía sus criterios. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero yo practico mucho esto de la pluralidad de la información, ¿no? La gente debe conocer y saber de todo. De hecho, si ustedes ven este video está, no pausamos para nada, lo seguimos grabando y por la antigüedad del video tiene un delay entre el video y el audio, ¿no? Hay un pequeño delay de unos segunditos, 2 o 3 segundos entre lo que él dice y cuando el audio sale aquí en el video. Para muchas personas puede tener sentido todo lo que él dice, ¿no? Para muchas personas. Pero yo quería ponerles esto para que se den cuenta que también existen personas que afirman tener contactos y que mueven la geopolítica en el planeta, ¿no? Ahora, de hecho, muchas personas se preguntan, ¿y estas grandes potencias tendrán contactos con los extraterrestres? Bueno, a lo mejor lo que él está diciendo conecta de alguna manera con esto, ¿no? Luego tuve la oportunidad de conocer y de entrevistar pues allá en Costa Rica a un gran contactado, ¿no? Todos los libros que ustedes están viendo aquí y el que van a ver a continuación de Enrique Castillo Rincón, que me parece extraordinario, pues ustedes los pueden encontrar en la biblioteca, ¿no? Así es que antes de que nos gane el tiempo, vamos a ponerles la historia de Enrique Castillo Rincón. Dije, muy bien. Entonces, lo otro que yo pregunto, ¿por qué a mí? Entonces me dice, así, me señala con el dedo y me dice, tú sabes por qué. Esta es la hora que yo no sé. A mí me dio vergüenza preguntar en ese momento qué fue por qué era, porque él me dijo que yo sabía. Entonces los investigadores, digamos, Freixedo me ha dicho, Andreas Faber-Kaiser me decía también, y Juanjo me dijo hace poco en la casa cuando estabas tú allá, me decía Juanjo, es muy posible que tú no lo sepas a nivel, sino a nivel de subconsciente y no esté claro para ti. Y bueno, hasta ahora han pasado 20 y pico de años y no sé exactamente por qué fue. Tal vez después de una vida anterior. Puede ser, exacto. Algunos han pensado en eso, de que se tenga que ver con algo de reencarnación. Pero
Pero como yo quiero saber exactamente, y eso es una conjetura, es una especulación, no, puede que sea así, pero también puede ser que no sea por eso. En todo caso, no lo he podido saber. Entonces él me dijo eso y ahí terminó todo. Empezó el diálogo de muchas cosas. Me llevaron, cuando yo vi el reloj, que ya había pasado rato de estar haciendo preguntas, el reloj estaba parado a las 2:25, a la hora que entré en el campo, ¿no?, de las naves. Se paró el reloj, era un Rolex automático, se paró. Entonces me dijo, aquí no te va a funcionar. Entonces ya pensé en eso. Entonces después dije yo, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dan una vueltita para volar a bordo de la nave? Entonces me dice, desde que tú entraste estamos en vuelo. Dije, pero ¿cómo va a ser? Yo pensé que era que tenían que amarrarme o ponerme algo especial. Y me dijeron, si estamos en movimiento, me dice, ven con nosotros. Y salieron y me subí por una escalerilla casi de caracol a un piso alto. Y habían otros hombres ahí trabajando. Vi, cuando llegaron, miraron, saludaron así nada más y siguieron haciendo sus menesteres. Vi que salieron unos mapas de las paredes, vi colores como color sepia, vi la Vía Láctea, pero de una manera totalmente diferente a como yo he visto las fotos de aquí. Nos mostraron el planeta Tierra. Vi que habían, entre planeta y planeta, habían unas líneas totalmente, perfectamente claras. Dice, cuando estas líneas indican que nosotros tenemos intercambio con estas civilizaciones. Son múltiples. Tenemos intercambio científico, cultural, tecnológico y científico hasta donde nos permite a nosotros cada gobierno que tenemos. Bla, bla, bla. Y se hacen acuerdos. Lo que no hacemos de intercambio y nunca intervenimos abiertamente es en las creencias religiosas. Me lo aclararon de una vez. Ok, perfecto. Entonces dice, y estos punteaditos así son civilizaciones como la vuestra que están a punto de entrar en un nivel mucho más alto, tal vez de superhombre, por ejemplo, ¿no?, en donde se establece un nuevo estado de conciencia y entonces es cuando nosotros podemos entrar con mucha más frecuencia y dialogar ya con los científicos y con los gobernadores o gobernantes de los países. Bien, lo vi muy claro y me pareció lógico que fuera así. Entonces me dice uno de esos, ven para que veas a tu casa. Vi que se levantó un tipo de un sitio que había como un aparato aquí así, y me subí una gradita y me dice, mueve estas dos palancas. Se abrió como los párpados de los ojos así, chan, y miré y me dio como mareo. Me dice, esa es tu casa, gradúala aquí. Entonces yo agarré dos manitas, hice así, hice un barrido y enfoqué toda mi casa. Y vi a mi esposa y a mis hijos durmiendo a través de las paredes. El perro pegaba las patas contra la ventana de la habitación mía que quedaba en la parte de atrás, como si se enterara que yo estaba por ahí cerca. Me quedé aterrado y dije, pero ¿cómo? Yo le llamé telescopio electrónico porque yo no tenía otra manera cómo asociarlo, ¿no? Y pude ver eso. Inclusive, por cierto, que se me fue un poco la mano y vi en la vecindad una muchacha que iba en una pijama muy bonita, ¿no?, con un vaso de agua. Y entonces me dijeron que me concentrara mejor en esta zona de mi familia y me dio un poco de vergüenza porque yo no sabía y se me fue para allá y me metí en la casa que no era, ¿no? Una parte por lo menos. De las preguntas que usted logró hacerle, ¿cuál fue la que más le impactó? La que más me impactó a mí fue que cuando yo les pregunto de cómo fue que apareció la raza humana sin embajes de ninguna naturaleza, me dijeron que ellos fueron los que habían intervenido en la creación. Dice que otras razas, con ellos los pleyadinos, intervinieron en la creación. Yo estaba al frente de poder obtener por primera vez alguien directamente, ¿no?, una respuesta de esa categoría. Y la empecé, me temblaba, todo el cuerpo me temblaba. Yo dije, voy a hacer la pregunta, la voy a hacer, y hasta que la solté. Y me dijeron, nosotros fuimos los creadores. ¿Cómo terminó esa experiencia? La experiencia terminó en más o menos 8 horas o 8 horas y media. Me dejaron dormir aparentemente un tiempo que siempre declaré que yo había dormido 3 horas, pero no había dormido. Estando yo en Ecuador en 1977, cuando fui al congreso que se hizo en Guayaquil y regresé en el 78, me enfermé dictando una charla a las 11 de la noche con un señor que era el gerente de la Gillette y una pianista chilena. Me dio pulmonía. Yo estaba en la casa de un amigo mío y estábamos sin plata, estaba con un amigo que se llama Juan Osorio. Entonces él vigilaba, me pusieron suero en la casa de ellos, ¿no? Me pusieron con penicilina, durante 2 días me pusieron suero para poder acabar con la infección. Y muy bien fue, porque yo no tenía plata. El muchacho que lo estaba haciendo era un estudiante que estaba apenas empezando su internado en el hospital. Y ellos consiguieron el suero y se consiguió la penicilina y toda esa cosa. Bien, parece ser que la penicilina obró de una manera mágica en mi cerebro, porque abrió la memoria para acordarme de que durante esas 3 horas que yo siempre había declarado que había dormido, no eran sino 10 minutos. Y que me dicen, ven Enrique, tenemos que hablar contigo. Me levantaron, psíquicamente me dieron una orden y me levantaron, donde yo estaba en una cama muy extraña, que inclusive yo siempre he pensado que la puedo patentar algún día, ¿no? Y me levantan ahí, dice, ven,
tenemos que hablar contigo. Y me llevaron a una sala en donde habían varios de ellos y empezaron a darme una información que me quedó grabada, pero para tiempos después. Pero con la penicilina y la enfermedad se me regresó antes de tiempo. Tenía que ver con asuntos de creencias, precisamente un asunto que siempre he pensado que era un asunto sumamente espinoso y que ellos pensaban que iba a salir años después, pero sucedió por asuntos del azar, o llámalo como, no sé cómo llamar eso. Lo supe antes de tiempo, pero yo manejé muy bien la información siempre, en ese aspecto, con gente al nivel privado. Bien. Una de las cosas que más me impresionó allí fue ver la máquina, cómo viajan. Me dijeron, ven para que la veas. Y bajaron por ahí, se sonó una alarma muy extraña, bajaron, me metieron en una silla, aquí está la pared, alrededor de donde está supuestamente lo que llamaría yo el motor o la máquina de energía. Salió un visor y se me pegó aquí, y ellos a uno a cada lado. Y veo el visor y lo enfilo y veo tres diamantes como de este tamaño girando en un círculo, en esta forma de las manecillas, pero los cristales en forma inversa. Y en el centro un tubo grande que iba del piso arriba, que parecía un caleidoscopio de muchos colores como cristal, y giraba lentamente y daba unos visos de unos colores pero bellísimos. Los cristales estaban pegados en la rueda de abajo y en la de arriba, ¿no? Y giraban y daban un color de ciertos colores aquí y otros aquí abajo, como una nubosidad que se difumaba allí dentro. Entonces le digo yo, ¿y qué es eso? Dice, ese tubo que está ahí se llama el intérprete. Fíjate que es un aparato que está conectado a un piso de arriba, en donde hay 12 sillas, 12 tripulantes de la nave, salen en una silla que sale del piso y se agarran de las manos en forma de candado. Bajan del techo un aparato como los que usan los ciclistas y se lo ponen aquí y se concentran. Y el aparato que está girando ahí en la mitad de las sillas toma la información, la descarga de la energía mental, llega hasta ese aparato y el aparato lo convierte en energía de vuelo con los cristales que están abajo, los que yo estaba viendo en ese momento. Me dice, la energía mental, y ellos me hicieron la demostración para que lo viera. Se pusieron todos de esa manera y vi durante un minuto cómo era que lo hacían. Y después al ver la máquina ya se completaba la acción. Dice, eso que viste, la descarga de energía que nosotros hacemos mental, la convertimos en energía de vuelo. Por eso te dijimos al principio, acabamos de salir. Porque para nosotros no hay distancia que nos gaste más de esto. En un instante. Después me explicarían que no existiría lo que llamamos el presente. Que no hay un presente. Nosotros llamamos el presente constante o el presente, no es presente, porque todos los movimientos y las palabras que yo haga ya son del pasado, no son del presente. Entonces dicen que sí hay futuro, pero que el futuro es maleable. El futuro se puede modificar con el pensamiento y las acciones del hombre. Y que muchas cosas que pueden estar profetizadas como una catástrofe o como una tercera guerra mundial, nosotros las podíamos obviar de acuerdo a cómo el hombre actúe, piense, ¿no? Y cambie esa posibilidad. O sea que hay reacciones que se pueden hacer en cadena positivas para cambiar esa situación. Eso me lo explicaron muy claramente. Yo lo tengo en el libro también, en la última página, para poder dar esa información. Bien, entonces ahí fue cuando vi yo esto y le digo yo, ¿por qué no lo aceleran unos 2 minutos los cristales para verlos? Porque las luces que están dando son formidables. Y me dice el comandante, Enrique, te quedé y me hace así. Siempre telepáticamente me dice, Enrique, mientras tú estés aquí no podemos. Le dije, ¿por qué? Dice, porque si nosotros aceleramos los cristales, se llaman cristales memoria, cristales vivientes los llaman. Ellos ¿cómo se llama? Los programan. Dice, si nosotros aceleramos los cristales 2 minutos aquí para que tú lo veas, cuando tú te bajes de la nave, han pasado 200 años en la Tierra. Mientras tú estés aquí, no podemos hacerlo. Me agarró una tembladera, yo me sentí como tan raro, tan extraño, y el comandante se dio cuenta y me dijo, Enrique, no tengas temor. Oye lo que yo te voy a decir, y es lo que he dicho ya a muy pocas personas. Al último que se lo dije, en total confidencia, fue al doctor Richard F. Haynes, que es lo siguiente. Dice, yo doy las órdenes a la nave mentalmente mediante unos impulsos de los que yo domino y controlo. Y esos impulsos los recibe aquí la máquina, y la máquina obedece y se va a donde yo le digo. O sea, por ejemplo, para dar una idea, me puse yo a pensar, 40 grados norte, latitud tal, y la máquina se va para allá. ¿Quién sabe cómo será que lo hacen en el espacio? Pero estoy dando una
una referencia para poder pensar cómo puede ser eso. Entonces ellos me dijeron eso, que eso era absolutamente cierto. Y cuando puse la mano en la pared así para verla para adentro, sentí una sensación rara y solté la mano, la retiré y yo creo que ellos se dieron cuenta. Y después la puse otra vez lentamente, empecé a tocar, porque lo que sentí fue piel humana en la nave, la pared. Era como tocar piel, el mismo calor, la misma sensación de cuando tú tocas a alguien. Igualito fue. Me quedé sorprendido. Se me quedó el asunto grabado. No pude preguntar de nada. Pero eso sí me dijeron. Enrique, si nosotros aceleramos, han pasado 200 años aquí y aquí para nosotros, para ti, 2 minutos nada más. Nosotros cuando venimos a visitar aquí tenemos que poner, dice, nuestros relojes, por decirlo de alguna manera, al tiempo de ustedes, para poder saber qué es lo que está ocurriendo con el tiempo que tienen ustedes para medir aquí en el planeta. ¿Cómo se produce el retorno a su casa de esa experiencia? Bien, cuando ya ha pasado todo esto y estoy ya con alguna información al respecto, me dan algunos informes. ¿Cuánto tiempo? 8 horas a 8 horas y media. Me sueltan quizás entre las 5 y las 5 y media de la mañana. Me sueltan por el mismo lugar. Bajo, en la misma forma, agarro mi ruana y agarro mi sombrero y me dicen, hasta pronto, Enrique, volveremos a contactarte. Me han llevado antes de eso para que vea dónde va a ser el segundo encuentro dentro de 15 días. Va a ser el 18 de noviembre. Esto fue el 3 de noviembre de 1973, 8:25 de la noche. Me sueltan allí y yo los saludo donde veo, seguramente creo que me están viendo y se van. Ya no era sino una nave, ya no eran dos. En ese momento me deja una solo y se va. Entonces yo me quedo ahí porque todavía estaba oscuro. Y entonces vi que el reloj empezó a funcionar. Entonces lo dejé quieto, no lo moví. Y calculé, como era a las 8:25 que estaba parado, ¿no? En el momento en que salió el sol, calculé yo que desde el momento en que me habían dejado al momento que salió el sol, había pasado más o menos 1 hora y media, algo así. Entonces yo calculé por el momento del reloj y la salida del sol, en que yo había estado entre 8 horas y 8 horas y media a bordo de la nave. De ahí empecé a encaminarme ya, regresando. Dije, yo debía haber insistido para que me hubieran dejado la esfera, me la habían pedido. Quiero llevar una prueba de lo que pasó, no pude hacer nada de eso. Me sube en un bus intermunicipal, van un poco de gente campesina, indios que huelen muy feo por otra cosa, pero yo en ese momento me parecía que olían divinamente sabroso. Estaba pensando yo en un mundo sin fronteras, en un mundo donde todos los seres humanos fuéramos hermanables, donde habría fraternidad, donde no habría problemas por religiones ni por creencias, los sistemas políticos se acabarían, viviríamos en un éxtasis continuo. Yo pensé de todo, dije, es perfectamente válido y posible. Entonces yo salí de ahí con el alma renovada, el espíritu totalmente nuevo, con una alegría indescriptible, y desde ahí en adelante pues mi vida cambió totalmente. Después vino la separación de mi esposa conmigo, creyendo que yo estaba loco, los hijos míos también. Los amigos se me cambiaban de acera, decían, pobre Castillo, se le corrió la teja, está mal. Todas esas cosas me tocó vivirlas a mí. Y gente que llegaba a decirme que yo era un charlatán, un mentiroso, un descarado. Cuando fui a Venezuela, la gente decía que yo era un colombiano vivo que quería sacarle la plata a los demás. Llegaron las primeras investigaciones, Fabio Serpa fue el primero que llegó. Después me investigó Salvador Freixedo. Después Andreas Faber-Kaiser. Vino al doctor Francisco Aniceto, luego un sabio venezolano. Estuve con él y me hizo preguntas porque él estaba ciego ya. Y duré muchas horas con él hablando y haciendo él preguntas para hacer una investigación pormenorizada. Llegó a la conclusión final con varios amigos de que el caso mío era espectacular. Dice, no conozco otro caso igual. Y con el tiempo, pues en la forma como yo me comporté y los otros 4 encuentros que fueron después, posteriormente, en menos de 3 años, y toda la información que me dieron, cuando llegaban tal vez a buscar algún charlatán o algún mentiroso, los investigadores resultaban grandes amigos míos. Entonces, por eso fue que adquirí, en cierta medida, modestia aparte, credibilidad, background con los investigadores a nivel mundial. ¿Esta experiencia se dio de qué año a qué año? ¿Cuántas veces se repitió? Mira, de 1973 a 1976. El 17 de febrero me llamaron por teléfono a mi oficina, estaban en la ciudad o intervinieron el teléfono, no sé. Pero me dijeron que terminaba todo. Y ahí terminó, me dijeron, ¿por qué? Enrique, ¿Usted no hizo la pregunta por qué? Sí, sí lo hice, sí le pregunté y ¿Qué me le dijeron, dijeron? dicen, Enrique, dice, nosotros hemos cumplido con un trabajo muy específico. No me dijeron misión de nada de eso, me dijeron con un trabajo muy específico. Nosotros vinimos a darte una determinada información y lo hemos hecho. Sabemos lo que has emprendido, dice, y nosotros todos aquí deseamos que tengas éxito. Se terminan por el momento todas las comunicaciones, tanto telepáticas como físicas. Si algún día necesitaremos de ti, sabremos dónde ubicarte. Hasta pronto, amigo.
Y ahí terminó, no dijeron ni buena suerte ni nada de eso. Telefónicamente. Telefónicamente. Entonces yo me quedé temblando, me agarró una cosa rarísima, ¿no? Y casi que caigo en el fanatismo, porque yo creí que era que yo había utilizado mala información de alguna manera, porque yo tuve que empezar a cobrar mis conferencias para poder vivir, porque yo ya no tenía la empresa, yo ya no tenía formas de vivir y me había dedicado de tiempo completo. Cuando ellos me dijeron eso, ellos sabían que yo me había dedicado exclusivamente a divulgar lo que me pasó y que los extraterrestres están aquí en la Tierra y que no estamos solos. Eso fue lo que yo consideré mi apostolado, no fue una misión. Yo siempre he dicho y sigo diciéndolo, que yo conozco a muchos de los grandes contactados de todas las épocas y todos tienen una misión de salvar a la raza humana. Yo soy el único desgraciado, ¿no?, de los contactados, que soy un paria porque a mí no me pusieron ninguna misión. Y yo fui el que tomé la decisión por mi propia cuenta y riesgo de un apostolado y contarle al mundo lo que me pasó a expensas mías, única y exclusivamente. No es mi misión. ¿Cuál es la prueba más rígida que los investigadores del fenómeno OVNI han realizado de su experiencia? Yo estoy convencido hasta esta fecha, que fue la del febrero de 1974, cuando llegaron unos miembros aparentemente, en ese momento yo no sabía quiénes eran, pero llegaron de la embajada americana con un muchacho que hablaba español e inglés y los otros hablaban muy malo el español y me conminaron a que aceptara una invitación para ir a Washington, para poder someterme, ya que el periódico habían hecho mucho escándalo y la prensa y la televisión, y le dije que sí, que era cierto. Entonces dice, usted estaría, voluntariamente lo haría, no tenemos ningún problema. Si usted dice que no, no hay ningún problema. Le dije, no, yo quiero ir, porque mucha gente me dice que soy un farsante, tengo problemas con mi esposa. Yo no sabía que ya en abril, 2 meses después de esa experiencia en Washington, mi esposa me dejaría, nos separaríamos, pues, de común acuerdo. Voy a Washington, me someto al pentotal, suero de la verdad, detector de mentiras o polígrafo y hipnosis regresiva de 5º grado. Creo que yo fui uno de los primeros de los del fenómeno OVNI que se sometieron a una regresión. ¿En qué año fue esto? 1974, en febrero. Nunca pude precisar exactamente la fecha, pero sé que fue para finales de febrero. ¿Esa conclusión fue oficial o no? Debe ser, porque era la manera que, era la única forma como yo reaccionaba. Eso podemos hablar más o menos, ¿no? ¿Cuántos mensajes usted ha recibido hasta el momento? Estaba haciendo de Washington para que no quede cortado. Ah, sí, a ver. Sí, sí. Ya, entonces, ¿era oficial esta investigación? La investigación para los que me llevaron a mí fue totalmente oficial, porque vi muchos miembros de la CIA, y seguramente habían del FBI también, y vi militares. Y habían 2 médicos que después el doctor Jimmy Hurtak me dijo que habían muerto en unas extrañas circunstancias. Yo no puedo decir más de él, pero él lo dijo y él lo tenía en su Biblia, el doctor Jimmy Hurtak, marcado los 2 nombres de los 2 médicos que, juntamente con una enfermera que se llama Eva Dulin, no hicieron las pruebas conmigo. Y lo más probable es que ellos sí tuvieran todos los datos. La enfermera, que no creía mucho, se reía cuando me oía hablar, después terminó convencida, después de que participó de las pruebas que me hicieron, y los resultados me dijo, don Enrique, estoy aterrada, me hablaba en español. Dice, ella era seguramente de origen, creí yo que era al principio como cubano, más bien creí al final que era puertorriqueña, por su forma de hablar. Muy bonita. ¿Cuántos mensajes le dieron estos seres? Más de 100. ¿Cómo se llama el ser? ¿Solamente con Cyril Weiss se comunicó o con otros? No, con otros también me ¿Qué comuniqué. nombres? Uno de ellos se llamaba Orión, otro se llama Yamaruk, otro se llamaba Varos. Había uno que se llamaba Cyril Weiss, el nombre de él es Krisnamer, había otro que se llamaba Krenza. Y todos vienen de las Pléyades. Estos venían de las Pléyades y habían unos que me decían que venían era de Venus, lo cual yo nunca pude aceptar, siempre tuve mis dudas. Me decían que eran venusinos. Entonces yo, a los que han investigado el caso mío, yo les he dicho, ellos decían que eran venusinos y lo sigo diciendo porque eso fue lo que me dijeron a mí. Eran de 1,50 m, también tipo ario. Bellísimos. Otra civilización. Otra civilización, pero que están en la misma organización a que pertenecen los pleyadinos. Ellos le llaman la Gran Hermandad Cósmica Solar. Bien, pero yo he pensado siempre, para poder dar una explicación un poquito más, menos tirada de los pelos, es de que sí son venusinos realmente, pero que tuvieron que abandonar Venus por alguna razón hace, diga usted, 10.000 años, por ejemplo, y se fueron a una luna de Júpiter, por ejemplo. Y que entonces ellos desde allá vienen para acá y visitan, y siguen siendo venusinos. Yo soy costarricense, yo nací aquí en Costa Rica, pero mucha gente cree que soy colombiano porque he vivido 28 años en Colombia, ¿no? Pero yo soy costarricense, ¿ves? Y entonces los venusinos, seguramente, yo doy esa explicación, ellos se fueron de ahí, pero siguen siendo venusinos, ese es su hogar, su casa. Y por las razones que sea, que ya no se alberga vida allá, por lo que haya sucedido, viven en otras partes esperando regresar pronto seguramente a su planeta natal. Eso es la explicación que yo tengo, no tengo otra válida.
¿Por qué cree usted que se terminó el contacto con estos seres? Porque la información que me dieron fue mucha, bastante, increíble. Me dieron información de tipo científico, de tipo tecnológico, de tipo humanístico, de tipo profético, espiritual, esotérico. Ellos, así como han influido en usted, no pueden influir en los que están manejando las grandes potencias. Eso sería tal vez muy fácil para ellos hacerlo, pero parece ser, todo indica de que los planes que ellos tienen no es de actuar de esa manera, nunca lo han hecho así. Siempre lo han hecho con otras personas que contactan. ¿Pero por qué manipular a las personas que no tienen poder? ¿Por qué qué? Manipular para bien o para mal, pero manipular a personas que no tienen poder. En este cambio, usted no tiene el poder de cambiar una sociedad. Así es. Pero tal vez Clinton lo podría hacer, y si ellos contactarían directamente a Clinton, a lo mejor habría una reflexión más profunda. Esa es una pregunta que me han hecho a mí muchísimos investigadores muchísimas veces. La respuesta que yo tengo es que los extraterrestres son sumamente inteligentes. Muy inteligentes. Ellos saben por qué no contactan a esas gentes así. Y saben también por qué contactan a gente como Enrique Castillo, de la clase sándwich, no, que me van a decir todo el mundo que yo estoy loco y chiflado y que soy un vivo que le estoy sacando la plata a la gente. Puede ser que ahí precisamente es donde esté la clave de todo esto. Yo lo he estado dándole vuelta durante años a ver por qué eso, porque yo mismo lo he dicho y lo he pensado y lo he dicho y en mi libro lo digo. ¿Por qué no aterrizan en la Casa Blanca? ¿Por qué no aterrizan en la Plaza Roja de Moscú? ¿Por qué no se dejan ver y de una vez salimos de este problema de jugando a las escondidas? Eso lo he dicho yo. ¿Por qué a Enrique Castillo no le dan la forma de hibridar el trigo y el maíz y calmarle el alma al mundo de todos los niños que se mueren de hambre? Y cuando les dan estas claves, ya ven lo que pasa, ¿no? Acuérdense de este José Carmen García allá en Centroamérica, ¿no? México, cerca de México, o sea, le dieron la fórmula para hacer lechugas gigantes, cebollas gigantes, apios gigantes. Y vieron, una lechuga entraba en una camioneta. Y entonces todo el pueblo empezó a tacharle de que era brujo, de que tenía pacto con el diablo. Le hicieron la vida imposible a su familia, a su mujer, a sus hijas. Tuvo que salir corriendo de ahí. Repito, siempre he dicho lo mismo, el problema es el ser humano, no los extraterrestres. Nosotros somos especialistas en complicarnos la vida. Miren, este señor habla cosas muy interesantes. Si ustedes quieren profundizar en la historia de él, les sugiero que vayan a la biblioteca de Navegantes del Cosmos y se descarguen un libro que se llama La Gran Alborada Humana. La Gran Alborada Humana. Está muy bueno, ¿ok? Nosotros lo hemos escaneado y lo hemos puesto ahí en PDF para que ustedes tengan como elementos de referencia del contacto. A ver, mis amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta de toda esta perorata? Hemos visto 4 tipos diferentes, ¿no? Uno lo que es la historia, otro lo que es esta experiencia traumática de Pastén, luego este señor que involucró la geopolítica y este señor que a voluntad propia decidió hacer el apostolado, como él dice, y dedicarse el resto de su vida a los extraterrestres, ¿no? Que me parece un tipo muy honesto, porque uno con tanto tiempo en este tema, pues desarrolla un grado de percepción de la gente y ya sabes, a los 5 o 10 minutos, quién está diciendo la verdad y quién no la está diciendo. Eso les pasará a ustedes también, ¿no? Es lo que le pasa a un vendedor en un almacén. Entra una persona al almacén y solo con 3 o 4 preguntas que le hace, ya este vendedor sabe si le está tonteando o le va a comprar algún producto, ¿no? Eso es. ¿Algún comentario o pregunta, mis amigos? ¿No? Bueno, sí, yo creo que los videos están explícitamente explicados. A ver, quiero hacerles 2 aclaraciones, ¿no? Primero, no se olviden de enviarme, por favor, las direcciones exactas de ustedes del domicilio a donde mandamos el material de apoyo, ¿ya? También les va a llegar, ya les digo, 12 horas en video solo de contactos extraterrestres, ¿no? Y también, de aquí nos veríamos para el taller número 10, nos veríamos el día lunes a las 5 de la tarde igual, así es que yo les pido 1000 disculpas y les agradezco a la vez la comprensión que ustedes tienen, pero se me cruzó esta fecha. El día de mañana tengo que estar desde las 4 de la tarde en el Salón de la Ciudad porque vamos a tener la graduación de 23 compañeros de ustedes que ya han hecho los 5 niveles, ¿no?
Así es que en eso estamos. ¿Ya? Buenas Bueno, tardes. dígame, sí, dígame nomás. ¿Cómo está, don Jaime? Buenas tardes. Sí, justamente por eso yo quería consultarle, ¿a qué hora empieza el evento, la ceremonia? Porque yo A creo las que voy 6 a de la tener tarde. posibilidad de tiempo. A 6 las de la 6 de tarde. la tarde, sí, 6 de la tarde. Va a ¿En durar dónde? En el Salón de la Ciudad, frente al Parque Calderón. Eso va a durar Bueno, unas 2 horas más o menos, ¿no? De 6 hasta ya, las... y cuestiones de aforo y demás, ¿cómo se podría hacer? No había ningún Full, problema. ni un problema. Oh, ok. Ni un problema, full. Ya, eso me lo dijeron la gente. Yo fui y hablé con la de la auditoría y me dijo, no, ni un problema de aforo, full. Eso no hay problema, ya eso ya se está liberando todo. Así es. Así es que los que pueden, vayan, les esperamos mañana, amigos. ¿Ya? Bueno, gracias por habernos acompañado en el taller 9 y nos veremos el lunes a las 5 de la tarde. No olviden, por favor, envíenme sus direcciones. Solamente uno de ustedes me ha enviado la dirección exacta, por favor. ¿Ya? Ok, que tengan una buena tarde. Hasta el lunes.